Mi cuentavientes, aquí en nuestra gira en Miami, me he encontrado con diferentes personas maravillosas y quiero que en este espacio junto a Vero podamos conocer algunas experiencias de vida que nos inspiran. Y cuando yo estuve escuchando un poco sobre Dayana, de verdad que yo dije, ella es una heroína por todas las cosas que ha pasado, desde el fallecimiento de su hija hasta transicionar desde su bello Colombia a venir acá a Miami. Son retos y desafíos que solamente gente valiente lo puede lograr y por eso este espacio queremos así compartir con Dayana para que también les des un saludo a nuestros cuentadientes. Claro que sí, un saludo para todos los que están ahí conectados, los que nos están viendo, ¿verdad? Es un placer para mí compartir también esta charla con Vero. Mira, Dayana, algo que a mí me inspira y reconozco el hecho de que cuando alguien pierde a un ser tan querido como un hijo, yo digo, Señor, ¿cómo yo pudiera lograr sostener mi vida? A pesar de ese sufrimiento y ese dolor, mirar tu brillo, verte que hay luz, hay esperanza, hay fuerza, hay anhelo, hay entrega, hay servicio en Claro. ti. O sea, ya no es por qué, sino para qué. Así es. Bueno, mira, yo te cuento algo. Yo siempre he dicho, y hasta en las charlas que estamos entregando, es que esto nunca se supera. Se aprende a vivir con el dolor, que es muy diferente. Como el que vive sin un brazo, como el que vive sin una pierna, vive, camina, hace su vida, trata de ingeniársela cómo hacerse, pero trata de sobrevivir. El único que nos entrega ese refrigerio completamente ha sido Dios. Yo pasé por psicología, pasé por muchas charlas, pasé por muchas cosas y al final entendí que Dios es el único que nos entrega ese gran refrigerio y esas fuerzas para salir adelante cuando nosotros perdemos un ser amado, cuando nosotros perdemos más un hijo, porque para un hijo no hay calificativo. Si te das cuenta, el que pierde a su esposo es la viuda, pero el que pierde un hijo, ¿qué calificativo tenemos? Ninguno, porque es un dolor que verdaderamente nos afecta si tú no lo sabes sobrellevar de una buena manera. ¿Y cómo, si nos puedes así inspirar a saber cómo manejaste ese proceso de ya no tenerla a tu lado? Bueno, mira, ese proceso no es fácil. Yo quiero que todas las personas que estén ahí conectadas, que nos están viendo, no te frustres cuando te den ganas de ir a llorar a la tumba de tu hijo, ni te frustres cuando te den ganas de llorar todos los días, no te frustres cuando de pronto ves algo y te sientes ese sentimiento. No hay que frustrarse porque eso hace parte del duelo al principio. Sí nos podemos frustrar cuando pasan el tiempo y los años y tú sigues de esa misma manera. Yo siempre digo de que mi hijo está en el baúl de mis recuerdos, de mi corazón. De mí depende si yo abro ese baúl todos los días para afectarme o abro el baúl cuando yo creo y siento que es necesario hacerlo. Yo lloro a mi hijo todavía, pero ya lo lloro de una manera madura, entendiendo que ha sido Dios el único que nos ha entregado esa fortaleza para nosotros salir adelante. Y me imagino que en ese proceso de tú abrir ese baúl de recuerdos, de memorias, el poder recordar cosas lindas. Total. La sonrisa, la alegría, cuando tú caminabas con él. Total. O sea, mira, a mí me pasó algo muy curioso. Yo tuve que mudarme hasta el lugar donde yo vivía porque cuando mi hijo falleció, a los 3, 4 días llegaban los niños a tocarme la puerta a decir, hola, ¿está Abraham? Y yo decía, oh Dios mío, esto me está afectando, yo necesito mudarme. Por eso cuando nosotros vivimos estos procesos de duelo, nosotros tenemos que hacer también cambios y eso es muy importante. Yo duré 3 meses lavando la misma ropa de mi hijo. O sea, tú entras en un shock, ojo con esto, no porque seamos cristianos, porque creamos. Eso es necesario, hace parte del proceso de nuestro duelo. Pero lo malo es que si tú te quedas por años, yo he conocido personas que se le ha muerto su hijo y tienen 20 años todavía vistiendo de negro, 20 años todavía en la misma frustración, 20 años todavía en el mismo dolor. Y eso sí está mal. Porque ahí no han llegado Jesús para entregarnos ese refrigerio que nosotros necesitamos. Pero si tú verdaderamente pasas esas etapas agarrado de la mano espiritualmente, de esa espiritualidad, créeme que lo vas a poder lograr como yo hoy te puedo hablar de una manera madura, de una manera que no lloro, porque antes lloraba al ver a mi hijo. Mira, el proceso de nosotros también fue muy difícil porque fue un diciembre. Y un 31 de diciembre, finalizando ese año 2011, tuvimos que sepultar a nuestro hijo. Eres de verdad una heroína y te felicito. Ahora yo quiero conocer esa mujer que transiciona, que ya sale de su tierra, de su bello Colombia, y se muda a un país con una cultura diferente, Total. con un idioma distinto. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, mira, esa transición fue primeramente en oración.
de años atrás, pidiéndole al Señor que nos dé esa guía para tomar el paso. Porque yo quiero decirte que antes que tú tomes un paso siempre tienes que orar y pedir la dirección para que de pronto no te vayas a equivocar y de pronto no vayas a moverte por tus emociones, sino que verdaderamente seas guiada por el Espíritu. Y al llegar acá fue una visión que Dios nos entregó hace muchos años atrás, que veníamos aquí a implementar algo bien bonito, una visión bien bonita, una visión donde rescatamos a esas personas que necesitan esa espiritualidad, que necesitan llenar su alma. Mucha gente hoy trabaja en el físico, pero no está trabajando en el alma. Y el alma es muy importante y por eso, Vero, hoy estamos viendo suicidios, hoy estamos viendo gente depresiva, hoy estamos viendo muchas cosas que, verdad, están afectando a nuestra sociedad. Al venir acá a implementar no fue fácil, pero créeme que mi esposo y yo somos de esas personas que cuando nos dicen no es cuando más vamos. Sí, es un reto, no, es un reto. Yo le digo, ok, ya dijeron un no, ahí es donde vamos a estar. Entonces, eso nos ha pasado, de que hay veces nos dicen, no, aquí no se puede. Mira que te cuento algo, nosotros llegamos casi en plena pandemia, y la gente decía, ¿van a en plena pandemia a abrir iglesia o abrir un movimiento o abrir una obra social donde todo se está cerrando, donde, mejor dicho, todo el país y el mundo estaba en caos? Pero nosotros siempre decimos de que si Dios te da una visión y te está respaldando, aunque el mundo esté en caos, Dios lo va a respaldar. Y en ese respaldo que tú hablas y de esa mujer de fe, te cuento que muchos de mis cuentadientes es un reto entender lo que es la espiritualidad. Y solamente muchos de ellos se basan, no, yo soy fuerte, yo puedo, consigo a mi psicólogo y es suficiente. Está bien, es una decisión, la quieres tomar, perfecto, te aplaudimos. Lo importante es buscar ayuda. Pero en tu caso, la parte espiritual, de fe, al Señor al que tú le sirves, cuéntame un poco de esa experiencia para que nuestros cuentadientes se puedan también conectar con ese testimonio, porque no es ya una religión, tú me estás hablando de otra cosa. Claro, totalmente. Mira, la parte psicológica no es mala, es excelente. Yo la aplaudo, es más, yo tengo una hija que es psicóloga. La parte psicológica tiene que ir agarrada con la parte espiritual. No puedes buscar solamente una ayuda psicológica y quedarte con la ayuda psicológica. También tenemos que agarrarla y anexarla con la parte espiritual. Pero créeme que, digamos que un 70, un 80%, la fuerza que lo hace es la parte espiritual, para conectarnos con ese ser supremo, para conectar. Esto no es de religión, esto es de un ser supremo, el creador, el dueño de la tierra, el que todo lo creó, el que siempre nos está respaldando, conectarnos en él. ¿Y cómo nos conectarnos? Algo muy fácil, en una oración. Una oración donde tú hablas, una oración donde hablas con él, una oración donde dices cómo tú te sientes, una oración donde dices yo no puedo con esto, para mí es muy grande lo que yo estoy sintiendo. Es más, yo recuerdo que en medio del sepelio de mi hijo, yo decía, yo esto no lo puedo superar. Fíjate, mi fuerza humana, decía, mi cuerpo, mi físico, que no lo podía superar. Es más, era imposible para mí superarlo. Yo decía, yo no lo puedo superar. Y recuerdo que en ese tiempo me dieron hasta un calmante para yo poder estar tranquila. Hay cosas que yo no recuerdo. Y mi hija me dice, psicológicamente el cerebro, mami, toma, digamos, una barrera y quita esos recuerdos dolorosos porque te pusieron una fractura ahí en esa parte y no quiere recordarlos. Entonces yo digo, Señor, en mi cuerpo físico decía que no podía superarlo. Mi cuerpo físico decía que yo no podía ser capaz. ¿Cómo llegaba yo a mi casa a ver la ropa de mi hijo, a ver los amigos de mi hijo y a ver muchas cosas? O sea, yo decía, ¿cómo lograba yo superar eso? Pero ahí es donde llega la parte de la conexión espiritual que tú la tienes que buscar y es cuando tú empiezas a entender quién fue el primero que se desprendió de su hijo para que fuera sacrificado aquí, para que fuera muerto, para que fuera torturado. ¿Y quién más nos puede entender que el Creador? Pero en este caso, Dayana, conozco de mucha gente que lo que tiene es este sentido de resentimiento, de... Pero si tú eres Dios, tú eres bueno, ¿por qué me lo quitas? ¿Por qué te lo llevas a algo que yo amo? Entonces, cuando venimos y queremos siempre atacar a alguien o echar la culpa a alguien, le damos a él, a ese Dios al cual mucha gente está resentida. Así es. Mira, la etapa de ese resentimiento en la parte del duelo en principio es posible que suceda. A ver, no es tan mal un poquito cuando nosotros podemos decir, bueno, Dios, ¿por qué me pasó esto? Nosotros éramos pastores y nosotros preguntábamos, ¿y por qué esto? Pero fue cuando entendimos que no es el por qué, entendimos que era el para qué. Cada prueba que nosotros estemos viviendo va a servir de ayuda para muchos, como lo está haciendo ahora.
nuestro testimonio va a servir para ayudar a muchos y tiene que tener un propósito. Entonces nosotros no debemos de ponernos a colocarnos a preguntarnos el por qué me pasó, por qué Dios permitió esto. Vamos a preguntarnos el para qué. Mira, hay cosas en este mundo que no las vamos a entender nunca, sino cuando estemos allá arriba. Es que vamos a entender muchas cosas que nos sucedieron. Solamente el Padre es el que sabe. Es como cuando corregimos a nuestros hijos y les decimos, mira, la computadora todo el día te va a afectar. Nuestros hijos no van a entender eso. Nuestros hijos saben que le está dando satisfacción, que quieren estar ahí. Pero nosotros que sí sabemos el final, nosotros decimos, eso le va a afectar a mi hijo y lo estamos corrigiendo. Él no lo va a entender. Cuando él vaya a crecer va a decir, ya yo entiendo por qué es que mi padre o mi madre me decía que la computadora todo el día me va a afectar. Así pasa con nosotros. Nosotros no podemos decir que por qué, sino el para qué. Y en ese proceso de aprendizaje, de poder entender o tratar o por lo menos de superar este hecho de que los procesos, las pruebas, las transiciones de la vida te dan una madurez y te establecen una manera totalmente distinta a personas que tal vez no han pasado por esto. Total. Mira, algo que pasó y que yo decía, yo ahora entiendo como que un poquito mejor la vida maduramente y yo entiendo más a Dios. Siento a Dios un poco más como de mi lado. ¿Por qué? Porque tiene algo mío allá arriba. Entonces yo entendía y yo decía, Señor, me siento como más conectada contigo porque tienes algo mío allá arriba. Y siento que cada vez que yo abría mi boca y pedía, sentía como que era la obligación del Padre entregármelo, porque bueno, wow, te llevaste algo mío que lo tienes allá y así que yo necesito que también puedas reconfortarme aquí. Entonces, eso llega a pasar. Dios no siempre va a dar la fortaleza como la vayas a buscar. Al final siempre va a haber un refrigerio. Y en el caso que yo estoy observando y mirándote y escuchándote, veo que es cuestión de decisiones. Sí. Tú decides cómo pararte y enfrentar la situación que a la final ya es una realidad. Ya sea la pérdida, ya sea la transición de un país a otro, ya sea que hayas perdido financieramente, estás en un caos, en un fracaso, pero ¿cómo te paras ante esta situación y puedes entonces tomar la decisión de que, como quiera, vas a tener la misma energía en lo negativo que en lo positivo? En tu caso, eres un testimonio vivo de que valió la pena tomar una actitud positiva ante la vida. Claro, y esto se llama también la voluntad de uno. Uno tiene que tener voluntad. Hay algo en la Biblia que habla del fruto del Espíritu Santo, la templanza. Uno tiene que tener templanza también mucho a decidir de nuestra vida. Como ahorita te dije, nosotros tenemos un baúl de los recuerdos. De parte de nosotros depende si lo abrimos todos los días para hacernos daño. Yo lo abro. Yo miro la foto de esta persona. No, yo miro esto, yo fracasé. Uy, no, ¿cómo fracasé? Mira, como yo me miro todos los días, ¿cómo fracasé? Aquí está la foto de la fracasada. O sea, no, de ti depende. Ok, fracasé, ok, alguien partió, ok, mi hijo falleció, pero yo tengo que salir adelante. Y yo cierro ese baúl de los recuerdos y lo dejo ahí. Es bello, es hermoso, porque hoy en día recordamos a nuestro hijo, lo recordamos de una manera madura, como te dije, diferente, de una manera de pronto decir, wow, sí decimos, mi hijo hasta ahora tuviera 21 años, pero Dios lo quiso así. Y si Dios lo quiso así, era porque yo en este mundo tenía que vivir lo que tenía que vivir, con algún propósito. De pronto el 100% no lo estoy entendiendo, pero como te dije, algún día lo vamos a entender. Y esto también me hace pensar lo que yo siempre les hablo a mis cuentavientes, de tener una inteligencia emocional. Si pudiéramos comprender el valor que tiene, el poder pensar las cosas y no solamente dejarnos llevar por lo que sentimos. Porque si fuera así, Dayana, los sentimientos nos llevan al caos. Total. Porque hoy estoy con deseo de vivir, mañana con deseo de morir. Y si fuera así, es como la lluvia, el viento viene, va. Entonces, tener una inteligencia emocional nos da estabilidad. Pero tú tienes algo adicional. Tú tienes una inteligencia espiritual. Claro. Que es algo que mucha gente, como dicen, no me hables de política ni de religión porque entonces ya no nos llevamos. Así es. O sea, es un caos, es terrible, pero a la final son poderes, tanto la política, las finanzas, la espiritualidad, son poderes que nos elevan o nos destruyen. Entonces hay que hablarlo. Así es. Te guste o no, la política la tienes que hablar, la tienes que vivir, y si no tomas decisiones igual.
hay otros que deciden por ti. La religión es otra cosa, que aunque no te guste escuchar o hablar, es importante porque es parte de nuestro proceso de crecimiento. Total. Somos cuerpo, mente, alma, espíritu. Entonces háblame de esa espiritualidad a la cual es admirable, porque comprender de perder a alguien, o sea, yo ni siquiera podría ni imaginarme, y poder ver a una mujer completa, una mujer luchadora, pero aparte de eso, eres una persona servicial. Claro que sí. Es admirable. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Si nosotros alimentamos nuestro hombre interior, que viene siendo la espiritualidad, las emociones se tienen que sujetar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente empieza a alimentar las emociones, ¿verdad? Almáticamente, pero nuestro hombre interior o esa espiritualidad no la estamos alimentando, y cuando vienen los errores o cuando vienen tomar las malas decisiones, es cuando entonces se eleva más que digamos, nuestras emociones se elevan más, y nosotros tomamos decisiones que van a traer una consecuencia errada a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que alimentar más. Mira, yo siempre digo, tú vas al gimnasio y yo quiero tener un cuerpo fitness, pero si tú verdaderamente dejas de ir un mes al gimnasio, todo lo que hiciste anterior se te va a ir, no te va a servir. Entonces, si tú en la parte espiritual, yo empecé bien, estoy llorando, estoy leyendo un libro, no necesariamente tiene que ser la Biblia, estoy leyendo un libro, estoy leyendo esto, ¿verdad? Y de pronto lo dejaste de hacer, te enfriaste en esa parte, la espiritualidad empezó a bajar, el alma empezó a subir, las emociones empezaron a subir, y es cuando viene esa parte y no empiezas a madurar, y es cuando tomas decisiones mal, o es cuando vienen las pruebas, no las sabes soportar, no la sabes manejar, y es cuando vienen las depresiones, las ansiedades, que es lo que estamos viendo hoy bastante en nuestras vidas. Cuando empieza esa espiritualidad a llenarse, a entender cuál es el motivo, cuál es tu propósito, cuál es tu identidad, por qué estás en este mundo, empiezas a entender que tú en este mundo vas a pasar pruebas y propósitos, eso nadie nos los va a poder quitar. Cuando en la mente empiezas tú a crearla, a trabajarla, de que cada obstáculo tú lo vas a sobrellevar, es cuando tú vas a aprender digamos, a salir adelante en todos tus problemas o las dificultades que tú tienes. Por eso que yo siempre digo que la espiritualidad debe ser lo más importante, que debe estar lleno, ese tanquecito debe estar sobreabundante para que pueda sobrellevar todo en nuestras vidas. Y este hecho de nosotros pasar por estos sufrimientos, estas angustias, ¿sabes qué? Eso es vida. Si tú respiras, vas a tener pruebas y adversidades. Total. Entonces, no vamos a poderlas evitar, es cómo podemos enfrentar. Así es. Entonces, al enfrentar, algo que puedo observar en ti, número 1, es que decidiste. Número 2, estás sirviendo. Total. O sea, nada más el pensar cuánta gente está en ese vacío, en ese dolor de su pérdida, sea cual sea tu pérdida, pero se convierten en personas que son tan egocentristas que se trata de ellos. Así es. Pero salir de eso y servir a otros, o sea, para mí es un doble wow. ¿Por qué? Porque veo que eso a ti ha aumentado tu fe, ha aumentado, y estás dejando un legado en otros. Total, y eso es lo más importante. Es más, quiero decirte un dato curioso. Cuando mi hijo fallece en pleno sepelio, el que da la reflexión, tú sabes que en cada dan una oración, dan unas palabras, fue mi esposo, fuimos nosotros, lo que hicimos, donde nosotros teníamos que estar, mira, vueltos nada, y de ahí a los 8 días ya estábamos sirviendo. El servir me ayudó a salir de ese duelo, porque me alimentaba sirviendo a los demás, veía la necesidad, empezamos a dar muchas charlas de cómo superar pérdidas, no solamente la de tu hijo, la de tu esposo, la de tu madre. Es más, hay gente que se frustra porque perdieron años de su trabajo, de una carrera, muchas pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? De que el servir a los demás activa algo sobrenatural en tu vida, es como recíproco, tú sirves, pero Dios entrega algo en ti. Y eso fue algo muy bonito, y seguimos sirviendo cada día, y donde nos necesitan vamos a estar ahí, como lo estamos haciendo ahora, como estamos contando un poquito, que lo que tú estás viviendo, no te preocupes, que de ahí vas a salir. Las pruebas siempre van a venir, y eso hay que meternos nosotros en esa cabecita, que siempre van a venir pruebas, pero mayor es esa parte espiritual que te va a ayudar a sobrellevarlo. Impresionante, me encanta. ¿Saben? Este espacio ustedes lo hacen, ustedes me inspiran, y quiero
invitarte y motivarte a que nos escribas, nos dejes saber qué temas tú quieres que tratemos aquí junto a Vero, porque mis cuentadientes, esto pique y se extiende y queremos traerte todos estos temas con personas maravillosas que en el camino a donde quiera que vaya yo quiero presentarte. Así que gracias por ser parte de mi familia y pues te mando un fuerte abrazo y seguimos hasta la próxima.